Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos acompañan en esta actividad de capacitación que hoy se engalana con la presencia del doctor Ricardo Lorenzetti. Bien se dice que hay personas que no necesitan presentación o que su presentación me llevaría a estar hasta las... ¿Cuánto, doctor? Hasta las 8 de la noche. Explicando y tratando de hacer una síntesis de todas las cosas que usted ha hecho. Pero yo les invito y las invito a explorar un sitio que se llama ricardolorenzetti.com, donde pueden darse una idea de algunas de las actividades que en los últimos años ha llevado adelante el doctor Ricardo Lorenzetti. Viendo en ese sitio, a mí, digamos, la parte académica, nosotros ya, más o menos por todos quienes están aquí, todos conocemos, digamos, y todas conocemos. Doctor en Derecho, multidoctor honoris causas de universidades argentinas y del exterior, autor de importantes publicaciones. A mí me llamó la atención que, digamos, en general, las personas, aún las muy formadas, tienen una especialización, a lo sumo tienen también una experticia en algo, pero yo veo que usted dejó allá el derecho privado, y desde 2010 es muy marcada cada vez más cómo empieza a tomar protagonismo en los foros internacionales en los que interviene, las numerosas conferencias que dicta y los libros que ha escrito el tema ambiental. No hay duda que el doctor Lorenzetti es una persona conocedora de los tiempos y de las claves de las temáticas que preocupan a la humanidad. También a la justicia. Todas y todos quienes estamos aquí presentes, que sean jueces y juezas, han participado de alguna de las conferencias de jueces. Entonces, el hecho que usted se comenzara a ocupar cada vez en forma más preponderante de los temas ambientales, junto con otros que siguen integrando su agenda, la libertad de expresión, los derechos humanos, pero que vaya dejando atrás el derecho privado, siendo nada menos que uno de los autores del nuevo Código Civil, a mí me intriga. ¿Qué, digamos, qué llevó a un hombre que conoce las claves, siempre identifica las claves del tiempo que vivimos, y nos lo muestra, qué llevó a esto que cada vez es más marcado? Digamos, en esta tarde vamos a compartir con el doctor Lorenzetti un cruce entre la agenda ambiental con el género, porque nos va a traer el tema, la historia de las mujeres en la defensa del ambiente, y seguramente nos enseñará muchas cosas que nosotras mismas no conocemos. Sea usted bienvenida a este espacio, y la verdad que no vemos la hora de escuchar lo que tiene para decirnos de nosotras mismas, porque sabemos que seguramente estará muy invisibilizada esta parte de la historia de las mujeres. Muchas gracias por tener este privilegio, y lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Tarditi, por sus conceptos, y desde ya que es un gran placer para mí participar en un evento de AMJA, que es una institución con la cual hemos trabajado conjuntamente durante muchos años. Y siempre hemos compartido los ideales. Y la verdad es que yo a veces también me pregunto cómo uno transita por tantos temas. Y yo he empezado incluso hace muchos años por el derecho laboral, que fue mi primer libro sobre convenciones colectivas de trabajo. Después transité por obligaciones, contratos, después hicimos el código, y después también transité mucho por la filosofía.
y el derecho constitucional, el derecho penal en algunos fallos de la Corte. Y creo que en el fondo uno tiene que pretender, por lo menos en mi visión, y sobre todo cuando tiene cargos de responsabilidad, ser un investigador que transita por todas las áreas. A medida que uno expande la mirada, las especialidades se van interconectando, a medida que uno se eleva en la mirada del derecho. Y por el otro lado, creo que también somos o debemos ser estadistas, en el sentido de tener una visión de Estado. Y la visión de Estado implica tener una mirada clara sobre el sistema de derecho y la comunicabilidad de principios. Uno de los temas que incluimos en el Código Civil y Comercial de la Nación es la comunicabilidad de principios entre el derecho público y privado. Y entonces, esta mirada nos permite tener una visión mucho más elaborada, sobre todo en momentos de grandes cambios. Chesterton decía que cuando uno tiene incertidumbre acerca de la averiguación de un delito hay que ir por los caminos más extraños, que son los que van revelando las distintas pistas. Y en gran medida el derecho es así. Uno puede transitar por el derecho penal, el derecho familiar, el derecho tributario, incluso por todos los caminos se va llegando y se van encontrando pistas de cómo está cambiando el sistema. Y de eso es lo que hay que hablar, ¿no? Creo que nosotros tenemos que entender de una vez por todas que la política, en el sentido de que los griegos entendieron la polis, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la sociedad, dentro de los cuales están nuestras funciones, es un trabajo para beneficio de quienes no están en la política. Es un trabajo para beneficio de los que están fuera de la política. Entonces nosotros tenemos que pensar el derecho también como servicio a la comunidad. No solo pensando en los problemas internos, sino en ese sentido en los problemas hacia la comunidad, beneficiar al pueblo y a la comunidad. Y el tema ambiental hoy es clave en ese sentido. Yo quiero señalar que en el año 2007, cuando yo asumí aquí la presidencia de la Corte, hicimos un plan de políticas de Estado. Y ese plan de políticas de Estado es el que se está cumpliendo actualmente. En todas no hemos cambiado a lo largo de los años. Y dentro de ese plan de políticas de Estado estaba la cuestión de género. Y recuerdo que la primera medida fue formar la Oficina de Violencia Doméstica con la doctora Hayton, y la segunda medida fue la Oficina de la Mujer con la doctora Argibay. Con ambas trabajamos muchísimo y ahí se formó un grupo muy importante y hemos transitado estos años con la Asociación de Mujeres Juezas de manera conjunta. Yo creo que tenemos ideales compartidos y tenemos la certeza de que se ha ido avanzando en muchos aspectos. Por eso siempre pueden contar conmigo en los cursos de capacitación y en todo lo demás, porque creo finalmente que compartimos estos ideales desde hace muchos años. El tema de hoy implica enfocarlo también de distintas miradas. Tal vez una de las miradas es la cuestión relativa a la mujer luchadora en el tema ambiental, el otro es la mujer víctima en materia ambiental, el otro es tal vez la mujer en las cuestiones de poder en materia ambiental. Y finalmente, creo que también el punto cuarto que me gustaría tratar es la mujer dentro del paradigma ambiental, que es un cambio muy importante. La primera cuestión, nosotros vemos cómo se forman los movimientos, y realmente los movimientos surgen por la lucha de cada una de las personas. Una de las cosas que hoy vemos es la desesperanza, es el apaciguamiento, la idea de que no hay nada que hacer, y muchas veces a mí me preguntan, bueno, el tema ambiental
no interesa a los gobiernos, no está en la agenda, por lo menos en la Argentina. Fíjense que en todas las campañas políticas el tema ambiental no se habla. Y la respuesta a eso es que en realidad el problema no es que la gente o la población o el ciudadano o las ciudadanas de la Argentina no estén interesados, sino que el problema está en el diseño institucional que tenemos entre nosotros. Porque la política como tal, la gobernabilidad política, ha dejado de ser un proceso de transformación de la sociedad como era hace 30 o 40 años. Hace 30 o 40 años los procesos políticos eran vinculados a la idea de transformar el mundo para llegar, los que estaban hacia la izquierda en el socialismo y hacia la derecha el capitalismo. Hoy esos discursos están muy agotados porque estas ideas del desarrollo progresivo han entrado en crisis. Las personas en sí mismas creían que la generación siguiente iba a estar mejor, los padres o las madres pensaban que sus hijos iban a estar mejor, y esa creencia hoy entró en crisis. Casi todos pensamos que nuestros niños van a estar peor, o por lo menos que su futuro es muy difícil. La movilidad social se ha quebrado. Entonces, esta desilusión respecto de las promesas de toda una generación anterior es lo que crea en la población la desesperanza, el inmovilismo, lo que se ve hoy en las universidades también, ¿no? Los chicos que no tienen mucho interés en participar, pero no tienen interés en participar porque no les atrae el discurso. La polarización que nosotros vemos es un discurso o una narrativa o un relato, como se dice en la política, del pasado, enfocado en el pasado. Y eso ya no atrae. La política en el marco de la polarización se transforma en una disputa de espacios de poder. Y entonces es una disputa entre unos que quieren llegar desplazando a los otros, y eso genera fricciones permanentes, peleas, ocupación de espacios del Ejecutivo, del Legislativo y luego del Judicial. Y cuando se terminan los tiempos, vienen otros y hacen exactamente lo mismo. Ese espectáculo hoy no atrae a nadie. Lo que sí atrae es la lucha de muchísimas personas que creen en ideales, y esos ideales no están enfocados en la polarización ni están enfocados en el pasado, están enfocados en el futuro. Entonces, a mí me gustaría mencionar que cuando nosotros pensamos que el tema ambiental o muchos otros temas no están presentes o hay otras urgencias, tenemos que recordar cómo surgieron los grandes movimientos en el mundo y en nuestro país. Y cuando pensamos, por ejemplo, en la lucha de lo que se llama el feminismo, ahora se habla de que el siglo XXI es el siglo de la mujer, pero eso no nació de ninguna decisión presidencial, nació de la lucha de pocas personas que empezaron, una mujer, dos mujeres, tres mujeres, muchas veces sufriendo violencia, discriminación, y lucharon contra la adversidad. Y así fueron sumando hasta que crearon un movimiento, y ese movimiento fue ascendiendo, y ese ascenso creó un estado de cosas que hoy nadie se anima a cuestionar. Lo mismo pasó con el movimiento de la democracia. ¿Por qué se moviliza las personas en la Argentina? Se movilizaron con la democracia, pero no fue una decisión que vino de arriba, nació de la lucha en las calles contra la dictadura, y también se movilizaron por los derechos humanos, y eso nació en las calles, no nació de una decisión superior. Y así podríamos mencionar muchísimos casos. Entonces, lo importante es entender que siempre hay personas que luchan por un ideal, luchan contra la adversidad, luchan contra la desesperanza. En materia ambiental,
es notable cómo la mujer ha luchado. Y hay numerosos ejemplos que hoy hacen que el mundo reconozca la cuestión ambiental como una cuestión importante. Yo les voy a mencionar algunos brevemente porque es bueno que se conozca, muchos ya lo saben, pero en distintas áreas hubo mujeres que tuvieron grandes batallas y grandes luchas y sacrificios. Por ejemplo, María Sibylla Merian, en 1647 nació, es considerada la madre de la entomología. Fue naturalista, pintora, exploradora alemana, que vivió una vida muy intensa. Junto a su hija estuvo en Surinam durante 2 años recogiendo, estudiando plantas y animales. Ese fue su legado. Abrió todo un campo importante hoy en el estudio de la biodiversidad ambiental. Pensemos que estamos hablando del 1600. Rachel Carson, que es tal vez la más conocida porque fue pionera del ecologismo, que fue bióloga marina, autora de un libro que fue muy importante hace unos años, que se llamó Primavera Silenciosa, en el que alertó de los peligros del uso masivo del DDT, y esa obra permitió que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibiera el pesticida. Ahí nace la conciencia ambiental en Estados Unidos. Jane Goodall, esta fue una famosa primatóloga, es decir, trabajó muchos años en el mundo de los chimpancés, que también abrió todo un campo y creó fundaciones y demás en el estudio de la biodiversidad en materia de animales. Gro Harlem Brundtland, que también es muy conocida porque el informe Brundtland es una de las bases en la historia de la creación del mundo del derecho ambiental, sobre todo, y fue la primera mujer en ocupar el ministerio en Noruega, el Ministerio Ambiental, en 1974 y 79, ministra de Ambiente en Noruega, y impulsora del informe Brundtland, que luego fue adoptado en la ONU en el año 2007. Karen Figueras fue antropóloga de Costa Rica, considerada en la actualidad como una de las 100 personalidades más influyentes a nivel mundial, según la revista Time. Ella trabajó mucho en el Acuerdo de Cambio Climático de París. Helen MacArthur, británica, además de tener muchísimas actividades, ella también trabajó en el concepto de economía circular, que es un concepto que hoy se utiliza muchísimo, en el año 2005. Bueno, también Wangari Maathai, que fue de Kenia, premio Nobel, creó el famoso cinturón verde. Y así podríamos seguir nombrando muchísimas. Louise Gibbs, 1978, ella era una ama de casa en New York, y descubrió que en la escuela de su hijo, que tenía 5 años, había numerosas enfermedades, y esas enfermedades tenían que ver con residuos tóxicos. Y ahí hizo una serie de movilizaciones y creó una suerte de acción colectiva ambiental, fue una de las primeras. Greta Thunberg, cuando hablamos de los jóvenes, también, que es muy conocida, no hace falta decir mucho, pero es ya en la actualidad. Berta Cáceres es una activista ambiental que fue asesinada. Este es otro aspecto también importante, porque muchos de los activistas ambientales han sido asesinados y perseguidos, sobre todo en Centroamérica. Y no quiero dejar de mencionar a Yolanda Ortiz, que obviamente es la más conocida entre nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad de invitarla a Yolanda en varios congresos ambientales aquí en la Universidad de Buenos Aires que organizamos con Expoterra. Fíjense qué notable, en 1973 fue la primera secretaria de Recursos Naturales. Esto es algo increíble porque fue la primera mujer en América en ser secretaria
de ambiente. Y en un momento en el cual no se hablaba demasiado. Piensen que en 1972 fue la primera conferencia mundial de Estocolmo. 1973 ella fue secretaria de Ambiente. Trabajó muchísimo, luego se exiló durante la dictadura militar, pero cuando regresó, nosotros la invitamos a varios eventos en la UBA y finalmente, lamentablemente falleció, pero finalmente se hizo la ley Yolanda en su honor, que habla de la educación ambiental. Se puede ver muy claramente entonces que cuando uno dice cómo se logra un movimiento ambiental, gracias a estas luchadoras. Ninguna de ellas esperó que el Estado o que los presidentes o que alguien diga, bueno, ahora hay que hablar del ambiente. No, lucharon por lo que creían que era un ideal, lo que creían que era algo importante. Entonces, me parece que si hay algo que puede enseñar esta visión de la mujer luchadora, es que cuando uno tiene ideales hay que luchar, no hay que esperar. Yo ayer participé de una reunión importante que se hizo donde pasaban las declaraciones de niños de UNICEF. Y estos niños decían, bueno, yo necesito tal cosa, otros decían, yo me siento discriminado por tal otra, yo necesito asistencia en mi escuela y tal, y yo necesito esto y necesito lo otro, todos del Estado. Y yo decía, este es un cambio importante, ¿no? Lo que hay que enseñarle a nuestros niños es que hay que luchar por lo que uno cree que necesita. Entonces, esta pasividad que se nota hoy es un tema importante. Tal vez nosotros tenemos que ayudarlos a nuestros niños a entender que toda la realidad puede ser cambiada, por más negativa que sea, por más aplastante, por más desesperante que sea, por más ausencia de futuro que uno vea, siempre se puede cambiar. Tenemos numerosos ejemplos de personas que lucharon con adversidades mucho más importantes que la que vemos hoy en día. Entonces, esta cuestión del pesimismo es algo que tenemos que combatir. Por eso empecé un poco mostrando la idea de la mujer luchadora. Si hay algo que caracteriza al género, es la mujer luchadora. Un segundo aspecto es la cuestión de la mujer víctima. Realmente hay un lazo muy estrecho entre la cuestión ambiental, la pobreza y la explotación humana. Porque yo siempre lucho en contra de esta concepción estrecha de lo ambiental que algunos tienen y que dicen que lo ambiental se limita a el cuidado de los animales, de los peces, de las ballenas, de los pingüinos. En realidad, la cuestión ambiental es un cambio de sistema político, económico y social. Es la idea de que estamos ante un fin de ciclo. El modelo de desarrollo desde la revolución industrial hasta ahora llegó a un límite. Y ese límite es lo que denominamos el colapso ambiental o la decadencia. Nosotros llegamos a un punto en el cual los costos de seguir así son mucho más altos que los beneficios. Y esto lo demostró la pandemia. La pandemia nos ha puesto muy claramente a todos y principalmente, aunque pocos lo crean, a los empresarios. Los empresarios aprendieron en el mundo entero que el costo de esta economía así es más alto que los beneficios y entonces hay que cambiar. Y por eso vemos que la economía está cambiando hacia una economía sustentable. Y que si nosotros seguimos en este modelo de desarrollo, vamos a tener
cada vez menos posibilidades. Ya no se discute entre derecha e izquierda, se discute si vamos para arriba o vamos para abajo. Y la verdad es que en la Argentina estamos yendo para abajo desde hace muchos años, como lo demuestran los índices tremendos de pobreza, el crecimiento de la violencia doméstica o familiar, estrechamente vinculado a la ausencia de futuro, a la ausencia de idea de progreso, de movilidad social y a la pobreza extrema. Fíjense que hemos aprendido en estos días que bajó la pobreza, pero porque aumentó la indigencia. Es decir, cuando nosotros vivimos en un sistema que tiene extrema pobreza, lo que vemos es claramente una explotación cada vez más acentuada de la mujer. Porque la caída del sistema provoca esa situación. Fíjense en que la historia de los últimos años muestra que hay zonas de nuestro país y muchos lugares del mundo en los cuales la mujer es usada como medio de transporte de droga. Es decir, a medida que caen los estándares de buena calidad institucional, todo puede pasar. Entonces vemos, este es un problema importante hoy en nuestro país, la caída de los estándares de protección institucional. Entonces vemos, por un lado, muchas mujeres sometidas a la explotación, básicamente porque muchas de ellas quieren salvar la vida de sus hijos o darle un futuro a sus hijos, entonces aceptan condiciones increíbles, o casos como se ha mostrado en la jurisprudencia argentina, en los cuales se trataron en un panel que hicimos hace poco, donde intervinieron varias de ustedes, en el cual se contaban casos de mujeres que aceptaban transportar droga para lograr que un hijo reciba un tratamiento que no podía tener. Entonces la caída del sistema, la decadencia, termina siempre en explotación de la mujer. Tenemos otros casos en los cuales el uso de alcohol por parte de los hombres conduce a violencia, pero ese alcoholismo tiene que ver con una enfermedad vinculada a la ausencia de progreso, la pérdida de empleo. En la mayoría de los poderes judiciales de todo el país, lo que a mí me cuentan es que han aumentado mucho los casos de violencia, y eso es parte de la decadencia. Entonces, cuando hablamos de la cuestión ambiental, esto está estrechamente vinculado a generar un desarrollo que permita mejores condiciones de vida y salir de la pobreza. Porque este modelo, como está diseñado, lo único que ha hecho en los últimos años es aumentar la pobreza, la decadencia, y ahí estamos. Entonces, la nueva economía ambiental lo que brinda es un modelo muy integrador, vinculado al desarrollo, en el cual la mujer participa de una manera muy directa. En zonas extremadamente humildes, fíjense lo que propone alguien que está en la más avanzada tecnología, como Bill Gates. Bill Gates propuso volver a la economía doméstica tradicional en muchas áreas de África, y nosotros podemos aplicar en áreas del país. Por ejemplo, dice criar gallinas, propuso Bill Gates. Un hombre que nosotros lo tenemos asociado con la inteligencia artificial o las computadoras. Y sin embargo, hay mucho realismo en eso. Es decir, hoy hay cooperativas que permiten generar empleo, básicamente, fíjense, el turismo sustentable genera mucho empleo, sobre todo femenino. La producción de nuevos alimentos también, ahí la mujer está integrada,
Bueno, y podríamos mencionar muchísimos casos, ¿no? Pero lo importante es entender que a medida que cae el sistema, una de las víctimas centrales es la mujer, tal vez la más. Y esto lo muestran las estadísticas de todo, no solo de Naciones Unidas, sino de todos los organismos internacionales, incluso en las catástrofes ambientales, los desplazamientos. Fíjense, cuando hay desplazamientos, los desplazados es un tema importante dentro de la temática ambiental, porque cada vez que hay catástrofes hay desplazamientos, inundaciones, tormentas, terremotos. Las imágenes que siempre se ven son de mujeres con chicos desplazados. Es decir, esto está muy estudiado en los organismos internacionales y hay que prestar atención a la mujer víctima, no ya la mujer luchadora, la mujer víctima, los inmigrantes. Entonces ahí vemos a los más vulnerables, la mujer en situación de hipervulnerabilidad. Entonces es importante entender este tema, porque si nosotros no reaccionamos contra esto, vamos siempre en la caída. Yo por eso insisto mucho en esta cuestión del nuevo enemigo, porque a mí me llama la atención que mientras nosotros estamos en un descenso permanente, seguimos discutiendo cosas como si nada pasara, y como si estuviéramos en un barco que navega con un futuro promisorio, cuando en realidad estamos todos muy claros que se asemeja más al Titanic, ¿no? Y esta desconexión entre las instituciones y lo que se está viviendo afecta a la credibilidad institucional, incluida la del Poder Judicial. El Poder Judicial, por suerte, ha estado siempre mucho más avanzado en esto que el resto de los poderes del Estado. Porque pensemos nosotros la gran transformación que trajo el Código Civil y Comercial en materia de familia, toda la igualdad de género que está incluida, más todas las acciones que hay en todos los poderes judiciales provinciales, que son realmente muy importantes, la jurisprudencia con visión de género y también las instituciones que han creado en casi todas las provincias, ¿no?, en materia de violencia familiar. Pero esta desconexión cada vez más evidente entre un sector de la dirigencia que lo que discute son sus problemas, quién va, quién viene, y como si tuvieran que discutir cuál es el proyecto futuro, y el resto de la población que entiende que no hay futuro así, es una de las tragedias importantes de nuestro siglo XXI. Entonces, reaccionar frente a esto es también una cuestión importante en materia ambiental, sobre todo porque lo que tenemos que señalar es que la polarización, como está pensada, es un discurso agotado. Nosotros no tenemos que discutir más si vamos para adelante o para atrás o para la derecha o para la izquierda. Nos tiene que unir la conciencia de que hay un enemigo común, y ese enemigo común es la decadencia. Nosotros tenemos que reaccionar. Fíjense en el fenómeno que hay en Europa hoy, donde nadie se explica muy bien por qué hay partidos neonazis o triunfan personas que reivindican el nazismo o el fascismo, pero eso tiene una explicación, que es la frustración. Y la frustración viene porque hay muchas personas que se han desinteresado de los problemas reales de las personas. Entonces, es muy importante que hoy el tema ambiental es clave en esto, ¿no? Es decir, bueno, miren, acá hay algo, un enemigo superior que debe unirnos, ¿eh? Así como la sociedad alemana no reaccionó frente al nazismo y la inglesa sí reaccionó, acá lo que se necesita es que las personas razonables, como decía Borges, ¿no?, tomaron la extraña decisión de ser razonables, dice en el poema de los Conjurados.
Tomar la extraña decisión de ser razonable significa que aquellos que tienen más que perder tienen que reaccionar, tienen que decir, unámonos para evitar esta decadencia, esta frustración, que se ve en todos los campos. Tercer tema que es importante, ¿dónde se ve esta frustración? Una de las cuestiones centrales es la desigualdad en las posiciones de poder. Fíjense que hay una cuestión muy interesante, que es la foto de la reunión de Estocolmo, ¿no? Que ahí es donde prácticamente se dice que nace internacionalmente la cuestión ambiental. No es que no existieran ambientalistas antes, pero en Estocolmo fue la primera reunión internacional en la cual se trató el tema y hubo decisiones. Hace 50 años. En esa reunión no había mujeres. Todo el mundo dice que era una reunión de corbatas. Bueno, este fue un tema importante porque poco a poco se fue tratando de lograr mayor equidad e igualdad de género en todas las instituciones. Es un poco esta idea del techo de cristal, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a admitir que debe haber cierta igualdad en la distribución de las decisiones? No tanto de los cargos, a mí no me gusta hablar de los cargos, sino de las decisiones que se adoptan a nivel internacional y a nivel local. En el tema ambiental es muy claro que hubo ahora un avance importante de la mujer en las decisiones internacionales. Fíjense en que, por ejemplo, yo participo de la ONU Ambiente y la directora de ONU Ambiente es una mujer, Elizabeth Rena, que trabajó muchos años con nosotros, desde Río +20, de Kenia, y porque en Kenia está la sede de ONU Ambiente, ¿no? Y fue muy activista y ahora ella es la secretaria general de la Comisión de Biodiversidad a nivel mundial. Es decir, vemos una transformación importante. Sheila Abed, a quien todos nosotros conocemos y hemos invitado en muchas oportunidades, fue la primera mujer presidente de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Es decir, poco a poco se han ido ocupando, desde los últimos 50 años, desde aquella convención a ahora, a la actual, han habido cambios importantes. ¿Y por qué es importante la idea de que la mujer participe en las decisiones de manera igualitaria? Porque es una cuestión de poder, es decir, de que la mujer tiene que desplazar al hombre. Yo creo que acá vamos ahora al cuarto punto, que es importante, que es la visión de la mujer en materia ambiental, lo que denominamos paradigma ambiental. Yo he escrito bastante sobre esto, y si ustedes prestan atención al modo en que se piensa, esto es el paradigma, ¿no? Es decir, cómo nosotros vemos la realidad. Yo hace muchos años leí un libro de Lakoff, que es un autor de Estados Unidos, y él planteaba este modelo que yo después lo utilicé mucho, que es el modelo del padre. Dice, ¿cómo está organizada la política, la decisión política? Bueno, siempre se usa el modelo del padre. El padre contemplativo o protector, o el padre rígido protestante en Estados Unidos. Esto influyó mucho en la política. Él dice, mire, el Partido Demócrata es el modelo del padre protector. El padre que quiere cuidar a los hijos, entonces le brinda ayuda social, la idea del estado de bienestar, la idea de la ayuda social. Ese es el padre benefactor. El otro modelo es el padre rígido.
el Partido Republicano. Es decir, es el padre que le dice, bueno, tenés que sacrificarte y si haces méritos, te vamos a dar algo, y si no haces mérito, nada. Estás librado a tu decisión personal. Es la ética protestante, la ética fundadora del capitalismo, según Max Weber. Pero esto es muy sencillo, pero se aplica. Cuando nosotros vemos nuestra política, o la política que se ve en Brasil, por ejemplo, ahora, tenemos los modelos. El padre protector, el que dice, bueno, hay que proteger a los vulnerables, eso es un partido político, que podríamos decir de izquierda o progresista, y el padre rígido, partidos más conservadores o de derecha o como los quieran llamar, pero es claro que hay dos modelos analíticos, o si se quiere, paradigmas de concepción política. Un libro interesante este de Lakoff. Ahora bien, esto no produjo grandes resultados. En el ambiente no se usa el modelo del padre, sino el de la madre. La madre naturaleza. Ese es el paradigma ambiental. Por eso es importante entender por qué queremos que haya más feminismo, pero no es por una disposición de poder, sino de mirada. De mirada. ¿Por qué se dice que el paradigma ambiental está vinculado a la mujer? Bueno, la naturaleza es femenina y ahí se desprenden unas cuantas ideas muy fructíferas de materia ambiental. La primera de ellas es la idea de creación. Por ejemplo, fíjense que la encíclica Laudato Si del Papa Francisco habla de la creación y él se remonta a San Francisco de Asís y a un cuadro de Giotto del año 1300 donde se lo pinta San Francisco de Asís con la idea del cuidado de la creación. La creación es algo femenino, es decir, esta es la idea de germinar, de crear. Y justamente la protección de esa creación es una visión muy, muy, muy vinculada a la idea femenina de la naturaleza, ¿no? La naturaleza como sujeto, como ente. La segunda línea que se ha surgido es la idea de que hay una visión de sensibilidad. La naturaleza es sensible en todos los temas, ¿no? Y se opone muy claramente a la rigidez de las visiones que hemos descrito antes, ¿no? Las visiones estas del hombre protector o del hombre rígido, son visiones muy rígidas. En cambio, la visión integradora, la visión de la naturaleza, es una visión que está dispuesta a admitir cambios, a adaptarse. Y fíjense los notables esfuerzos que hace una madre para adaptarse a los hijos. Todas las madres lo saben. Pero sí, en la naturaleza hay este modo de comportarse. Es un sistema que se va adaptando permanentemente a los cambios. Y hoy, si hay algo que caracteriza al siglo XXI, son altos niveles de incertidumbre. Entonces, la adaptabilidad es algo importantísimo en la visión ambiental. Entonces, la idea del ambiente está muy vinculado a un paradigma muy distinto del que se utilizó tradicionalmente en la gobernabilidad política. Por eso es una idea que protege la creación y es una idea que protege la integridad. La integridad. La madre que cuida la integridad familiar.
Bueno, la integridad de la sociedad también es una madre que no busca la polarización, busca la integridad, la integración. La naturaleza es eso. Fíjense que la polarización es un fenómeno que existió toda la vida, ¿no? Es decir, el conflicto existe siempre, pero dentro de un sistema. En la naturaleza, por ejemplo, hay peleas, ¿eh? Los animales se pelean entre sí. Hay vida, hay muerte, hay conflictos, ¿eh? Entre animales. Hay animales que crecen mucho en su cantidad y hay otros que son depredadores y eso mantiene el equilibrio. Pero dentro de un sistema. En las sociedades también hay conflictos y es natural que existan esos conflictos, pero dentro de un sistema. Ahora, en la Argentina lo que hemos tenido son polarizaciones sistémicas. Es decir, cuando gana un sector, cambia el sistema. Es como que el que gana un partido de fútbol cambia el reglamento. Este es el problema central, ¿eh? Entonces, una visión distinta tiene que ver con la preservación del sistema, ¿no? La integridad familiar, bueno, es la integridad de la naturaleza, es la integridad del sistema social. Por eso hay muchos trabajos que yo no me voy a extender tanto porque al final ya llevamos casi una hora. Este es un tema muy trabajado, sobre todo en las aproximaciones filosóficas o epistemológicas al tema ambiental, es decir, los paradigmas, cómo es la mirada del ambientalismo respecto de la organización de la sociedad. Entonces, esto es importante también entenderlo, ¿no? Es un abandono de las miradas muy rígidas, vinculadas al padre protector y al padre protestante rígido, y una inclinación más a esta mirada de la madre naturaleza. Fíjense que esto tiene que ver también con la historia de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, la madre tierra no era el padre tierra, era la madre tierra, ¿no? Está vinculada mucho a el feminismo. Y, por ejemplo, estos conceptos se han incluido en normas constitucionales como la de Bolivia. Es decir, es importante, no es una cuestión menor, porque el modo en el cual nosotros miramos los problemas implica cómo los vamos a resolver. Entonces, acá es interesante, y por eso, en materia de sentencias judiciales, ustedes saben muy bien, y lo ha trabajado muchísimo desde AMJA, que hay una visión de género, ¿no?, en la sentencia. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es unir la visión de género a la visión ambiental, porque están integradas. Entonces, la perspectiva de género y la perspectiva ambiental corren juntas, por esta mirada que les acabo de explicar. Creo que hay otro aspecto que me parece importante señalar, es que uno de los temas que se discute mucho hoy en materia ambiental es hasta dónde se extiende la noción de ambiente, ¿no? Es decir, me pareció muy interesante que ustedes hablen también de cultura, porque no debemos limitar el ambiente a una cuestión específica. Hace muchos años se empezó a trabajar la noción de recursos naturales. Entonces, se enseñaba en la Facultad de Derecho hace 40 o 50 años recursos naturales. Es decir, en este caso, por ejemplo, el agua es un supuesto de hecho de la norma jurídica, pero para proteger otro bien. Uso el ejemplo del agua porque todo el mundo lo entiende. Porque se protegía el agua en el derecho privado,
era el supuesto de hecho para dividir la propiedad. Entonces, hasta aquí es de los propietarios ribereños y hasta allá es el río, Camino de Sirga, por ejemplo. Esto viene desde el derecho romano. Pero ahí el agua no es el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la propiedad y el agua es el supuesto de hecho. En el derecho público también se regulaban cuestiones de agua, pero lo protegido era la salud pública. Se regulaba el agua, las condiciones de salubridad, el uso, pero desde la perspectiva del urbanismo, para ver cómo circula el agua en las ciudades, y la salud pública, sobre todo a partir del medioevo, ¿no? Donde vinieron las grandes pestes, se empezó a regular la salud. Pero nunca el agua fue el bien jurídico protegido, siempre fue un recurso. Fíjense lo que pasa ahora, el agua es la que genera derecho, es el bien jurídico protegido. Hoy tenemos derecho del mar, derecho de los ríos, derecho del agua de los glaciares, o sea, ya no es más un mero supuesto de hecho, ni un bien jurídico secundario, es el bien jurídico protegido. Y entonces, fíjense en la jurisprudencia de la Corte sobre agua, en los casos del Riachuelo, la Picasa, la Pampa y Mendoza, en todos ellos, el bien jurídico protegido es el agua, la cuenca, no la actividad humana. Entonces, este es un cambio importante en nuestra concepción, porque el ambiente, el sistema, es entendido como el bien jurídico protegido. Y ahí vemos entonces que ya no es solo el agua, la cuenca, sino también todo el sistema natural. Fíjense que las leyes fueron evolucionando, ya no mencionan como ambiente solo determinadas partes del ambiente que denominamos microbienes, por ejemplo la flora, la fauna, sino el sistema que hace que funcione el ambiente, el equilibrio. El equilibrio, porque uno puede hacer un pozo en la tierra y no afecta al ambiente. Pero si ese pozo es lo suficientemente grande como para afectar el equilibrio, ahí sí lo afecta. Entonces, el ambiente es un sistema. En ese sistema incluimos la flora, la fauna, que es lo más conocido, la biodiversidad, pero también incluimos el paisaje. Por ejemplo, en Misiones, donde yo estuve la semana pasada, hicieron una ley que se llama de cielos oscuros. Porque si ustedes se fijan, en las ciudades no vemos más los cielos oscuros. El nivel de iluminación que hay impide ver los cielos. Como esa es una zona turística, impiden que haya demasiada luminosidad para que se pueda ver el cielo. ¿Hasta qué punto nosotros estamos perdiendo la noción de paisaje natural? El paisaje es importante, ya tenemos mucha jurisprudencia en la Argentina sobre el paisaje. Por ejemplo, en Cariló, el paisaje fue un caso, ¿no? En el Parque Cariló. Pero hoy vemos el paisaje urbanístico, el paisaje rural, muy afectado por la iluminación, por los carteles, por todo, ¿no? Y después incluimos la cultura. La cultura está incluida en la Ley General del Ambiente. Y esto es también importante, la cultura como parte del ambiente. Y la identidad cultural colectiva. No sé si han tenido oportunidad de leer este último caso de la Corte en el Patrono Santiago, que yo me escribí un voto dedicado a esto, aunque no era... Uno siempre tiene que aprovechar los casos para escribir cuestiones innovadoras. En Patrono Santiago era el tema de si la idea de festejar con un feriado, un Patrono Santiago, que es una idea religiosa, afecta la neutralidad del Estado respecto de la educación.
Nosotros tenemos ya un precedente al respecto, y que fue en Salta, y también tenemos las ideas trabajadas en muchos precedentes sobre la neutralidad del Estado en materia de religión. Pero lo que se ha trabajado en materia ambiental es que determinadas artefactos culturales, como se lo denomina ahora, que nacieron vinculados al poder o a la religión, se desprendieron de ese contexto para ser partes de la identidad cultural. Yo justo venía de un congreso que se hizo a principios, en el primer semestre de este año en México, de la Academia Internacional de Derecho Comparado, en la cual yo pertenezco, y el tema era la identidad cultural colectiva, ¿no? Entonces, en México, porque es un país muy interesado en esto, entonces hay mucha discusión global sobre el tema de la identidad cultural. Pero fíjense la importancia que tiene, por ejemplo, las comidas hoy tienen patentes, ¿eh? Nosotros ya no decimos más champán, decimos prosecco en Italia, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay marcas. Entonces fíjense que cosas que uno no le prestaba mucha atención ahora tienen valor económico, y la identidad cultural colectiva tiene un valor jurídico. Entonces, ahí yo decía, bueno, si nosotros aplicamos un criterio de neutralidad estricta, tendríamos que decir que, por ejemplo, la provincia de Santa Fe debería cambiar el nombre, o Rosario, o San Luis. Es decir, si ustedes recorren, tenemos casi todas las provincias argentinas y numerosas actividades de todo tipo vinculadas a cuestiones religiosas. El santo patrono, bueno, en todas las provincias a las cuales nosotros pertenecemos y conocemos existe esto. Ahora bien, si esto se ha separado de la identidad histórica vinculada a la religión y es parte de la identidad de un pueblo, hay que protegerlo. Y esa fue el voto. Hay una convención de la UNESCO sobre bienes culturales inmateriales. Y esto es muy importante en el mundo de hoy, donde la globalización se ha extendido. El tema ambiental tiene mucha importancia en relación a la protección de las identidades culturales, porque las poblaciones quieren tener la identidad como un punto de referencia. Las personas se sienten desorientadas si no tienen una identidad. Fíjense que nosotros sabemos de eso porque estamos desorientados como país, porque no tenemos una identidad con el país. La Argentina no fue inventada, como dice Nicholas Shanway en un libro que se llama La invención de la Argentina, que es un historiador que yo cité muchas veces, de Yale, ahora está en Texas, un gran amigo, ¿no?, de mío y de la Argentina, ¿no? Él trabajó muchos años aquí, vino a estudiar Borges, trabajó con Borges, pero en realidad terminó escribiendo un libro sobre los argentinos, diciendo que veníamos divididos de unitarios y de federales y nunca logramos unirnos porque no hay una identidad. La Argentina no fue inventada con una identidad cultural abarcadora de todos. Entonces, esta cuestión de la identidad, que ya fue introducida en este fallo, supongo que habrá otros, es parte de la cuestión ambiental. Por eso, también esto tiene que ver con la relación de género, ¿no? Una buena parte de la identidad tiene que ver con cuestiones de género. Y un último aspecto que me gustaría mencionar, que no está vinculado estrictamente al género, pero sí lo viven toda nuestra generación, es el tema de los niños, que hablábamos al principio con la doctora Tarditi. Y es esto, ¿no? Los chicos hoy viven aisladamente conectados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿de qué se trata la cuestión ambiental?
básicamente es la influencia de la acción humana sobre la naturaleza. A lo largo de 300 años, que nos ha llevado a esta situación. Pero la influencia de la acción humana sobre la naturaleza integrada es también sobre el ser humano, que es parte de la naturaleza. Cuando nosotros vemos el problema de la libertad, que es tan importante para el derecho, siempre se estudió la libertad en el marco de proteger las decisiones que cada individuo tiene que adoptar. Por ejemplo, yo quiero hacer A o B. Y si quiero ser hombre o mujer o de otro género, o si quiero comportarme de determinada manera, siempre el derecho me tiene que proteger contra las conductas discriminatorias o la acción de terceros, sea el Estado o los grupos económicos o el que sea. Es decir, una vez que uno toma una decisión, eso es parte de la libertad, es un ámbito de protección personal. Recuerdo un fallo que escribimos junto con la doctora Argibay, que fue muy discutido en la Corte, que era el tema en Córdoba, ¿no? El uso de la pastilla, ¿se acuerda, doctora? Fue muy discutido, y con la doctora Argibay hicimos un voto protegiendo este ámbito de la individualidad personal. Era Mujeres por la Vida el fallo, ¿no? El ámbito de la individualidad personal en el cual uno puede tomar decisiones sin que nadie intervenga en el proyecto de vida. Bueno, esto es una gran conquista del derecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que ahora la influencia de la acción humana es sobre las decisiones que tomamos. O sea, no está acá en la frente la libertad, está atrás el problema, ¿eh? Es decir, y esto tiene que ver con la tecnología. El control social hoy es sobre las decisiones que nosotros tomamos, no después que las tomamos, es antes. Y esto es muy claro. Si nosotros vemos hoy el comportamiento de todos nosotros, pero de los niños mucho más, está orientado cada vez más, sin que nosotros nos demos cuenta. Básicamente por la tecnología. Cuando nosotros vemos una página web, bueno, nos aparecen páginas web en el mismo sentido. Esto es los algoritmos. Cuando nosotros buscamos algo en Google, bueno, después nos aparecen también los cookies, ¿eh? Cuando nosotros tenemos un grupo de Facebook, también aparecen amigos que piensan igual. Cuando nosotros usamos un juego, los niños usan un juego, aparecen otros iguales. Cuando vemos una película en Netflix, aparecen otras películas iguales. Es decir, que el algoritmo está orientado a que nosotros ratifiquemos lo que pensamos. Hace muy poco fue muy interesante la presentación que hizo Daniel Haddad de Infobae, 20 años de Infobae, y él explicaba que hoy la inteligencia artificial está en condiciones de hacer un diario para cada uno, de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y dice, eso no lo hacemos no porque no podamos, sino porque no es periodismo. Pero esto que llaman customize, es decir, hacer el producto de acuerdo a cada uno, es una realidad. Hace muchos años yo hice una conferencia en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se hicieron en Mendoza hace 15 días, sobre tecnologías. Yo contaba, ese 2001, escribí un libro sobre comercio electrónico. Y ese libro yo lo trabajé en fines. O sea, ahí me di cuenta que escribí un libro en el siglo pasado. Y digo, es traumático. Pero en ese momento el gran debate era la libertad de expresión en Internet. Hoy ya no hay libertad de expresión, hay grupos que controlan. Entonces la gran lucha es contra el algoritmo. Y hay un libro de Cass Sunstein que se llama Going to the Extremes, y es esto, ¿no? Es decir, vamos hacia los extremos porque lo que buscamos es la ratificación
de lo que ya pensamos. A esto se lo llama echo chambers. En Estados Unidos se estudia mucho. En el análisis de las conductas, por ejemplo, Kahneman, en un libro que fue traducido al español, se llama Ruidos, habla de los sesgos cognitivos de confirmación. Es decir, nosotros no pensamos, ratificamos lo que ya pensamos, por eso estamos polarizados. Hay un historiador de Estados Unidos, se llama Bright, que él dice, murió la persuasión. Nadie convence a nadie de nada. Y es cierto. Es muy difícil convencer a alguien que está del otro lado. Porque permanentemente nosotros vemos los canales que confirman que lo que ya queremos escuchar. No vamos a escuchar los canales de televisión que dicen lo contrario, no nos gusta. Y vamos a escuchar las radios que confirman lo que ya pensamos y así vamos siempre para un lado. Antes ocurría lo contrario, es decir, John Rawls, que es un gran teórico político, decía, bueno, las sociedades tienen que tener un consenso entrecruzado, es decir, esto implica que uno se cruce con el otro, opiniones distintas, y ahí nace el consenso. El consenso no es que todos pensemos lo mismo, sino el consenso es el entrecruzamiento de posiciones diferentes, que es algo que no ocurre por este fenómeno. Entonces, claro, los chicos están aisladamente conectados porque este mundo tecnológico les confirma y les da una tranquilidad, los adormece. Por eso yo usé ese término, aisladamente conectados, usando una expresión de Pink Floyd, no es mía, ¿no? Hay un tema de Pink Floyd muy parecido, que es adormecidos, adormecidos. Por eso no reaccionan. Entonces, en una charla que yo les di hace poco a unos chicos de la escuela secundaria, les dije, usen la tecnología, pero sean conscientes de que no los termina controlando. Este es un tema importante, donde la generación de los más jóvenes se siente confirmada en su seguridad, en ese mundo en el cual se relacionan con otros, pero sin sociabilizar, sin riesgos. A las facultades cada vez van más a distancia, por razones de costo, pero también de tranquilidad, no asumen riesgos. Es muy tranquilizador. Uno ve lo que ya quiere ver y eso a uno le da calma, le da una sensación de seguridad. Entonces, este es un tema importante que se estudia también en materia ambiental en conexión con la neurología, las neurociencias, ¿no? ¿Cómo hacer el combate contra el algoritmo? La democratización de los algoritmos. Los algoritmos hoy han generado un gran debate en todos los temas, ¿no? En el derecho electoral, en el derecho a la competencia, en todos lados. Pero en materia ambiental también, justamente por la influencia sobre el cerebro humano. Y ahí también es donde nosotros tenemos que responder fuertemente con la idea de que estos chicos pueden ser, es la primera vez, yo esto lo repito siempre porque no sé si somos muy conscientes de que es la primera vez en la historia de la humanidad de que una generación enseña a la anterior. Los chicos enseñan a los padres y a las madres el uso de la tecnología. Pero no, eso es el conocimiento técnico. Pero no ocurre lo mismo con la sabiduría, porque los problemas humanos no han cambiado, son los mismos que describió Sófocles, o Platón, Shakespeare. Esas peleas, la envidia, las disputas por lo que cada uno quiere, eso no cambió mucho en Grecia, en Roma,
o en la actualidad. Entonces hay que recuperar eso. Por eso insisto mucho en que el tema ambiental tiene que ver con el idealismo, ¿no? Tiene que ver con defender determinadas ideas que hay que transmitir a las generaciones futuras. Las generaciones futuras son sujetos del derecho ambiental, sujetos. Están en la Constitución, pero no es una abstracción, son sujetos. Y por eso la protección de las generaciones futuras es tan importante. Bueno, creo que puedo cerrar un poco ya, me hablé demasiado, pero me parece que esta idea de la educación tiene que ver con la educación también de las generaciones futuras. Hay que prestar mucha atención a este tema y tratar de ayudar a que permanezca el idealismo y no la pasividad. Por eso también en materia ambiental se habla ahora del derecho a la esperanza. Porque si uno se fija en el panorama del mundo actual, no hay esperanzas. O sea, todos hablan de crisis, miedo, frustración, me quiero ir del país, todo ese tipo de cosas son muy negativas. Entonces, la idea de recuperar el derecho a la esperanza se trabaja en materia ambiental y además en muchas otras áreas. Por ejemplo, el Papa Francisco está trabajando este tema, ¿no? El derecho a la esperanza y otras religiones, que ahora se va a hacer un encuentro acá con otros interreligiosos sobre esto, el derecho a la esperanza, es decir, cambiar un poco esta idea tan aplastante que existe y que es frustrante en muchos sentidos, no solo individual, sino social para el país. Así que, bueno, sigamos adelante, trabajemos juntos y les agradezco esta oportunidad de conversar un rato. Compartir estas reflexiones con ustedes siempre es interesante. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos ha permitido compartir no solo su experticia, sino también un pensamiento profundamente humanista para entender este momento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.